Buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Martín Contreras y para los que no me conocen, llevo más de 30 años en la industria aseguradora. Los temas más puntuales que les va a interesar para saber con quién están hablando, los que no me conocen, tiene que ver que, bueno, mi historial está asociado a la parte comercial. Fui 3 veces número 1 de venta directa en Mapfre, lo que me permitió luego estar habilitado para crear la red más importante de venta directa propia que tenía la compañía. 550 vendedores directos formándose en la metodología de venta consultiva, y hoy muchos de ellos, y ese era el objeto, crear productores en un estilo de venta, en una forma de comercializar, aunque el productor sé que me odió mucho tiempo en esas épocas. Posteriormente, cuando me fui de la compañía, me dediqué, justamente contratado por ellas, a ayudar al desarrollo de productores, a formarlos en metodologías de venta. Y mis últimos 7 años regresando al mundo corporativo, desde aquí ya viviendo en la hermosa ciudad de Córdoba, estuve como gerente regional, donde pude desde esa función interactuar con productores de toda la región, donde pude conocer a fondo la realidad. Y esa realidad, la cual dejé mi posición hace 6 meses, es la que me hace reflexionar en poder tener esta charla, sin compromisos con ninguna empresa, sin ningún broker, ningún organizador, nada de por medio, sentirme libre de contarles cuáles son las acciones urgentes que un productor de seguros tiene que abordar ya. 30 años observando el mercado y notando que estamos en el momento más crítico para esta excelente y fantástica profesión. Por eso este ratito vamos a estar conversando de las acciones necesarias que vos, como productor de seguros, necesitas emprender urgentemente en este escenario cambiante que se presenta. ¿Y cómo abordaremos esto? Bueno, vamos a elegir una temática, una forma de abordar este asunto, porque necesitamos tener un diagnóstico de situación y necesitamos accionar en función de esto. Un Tano querido, viejo, tenía una frase que a mí medio como que me pegó mucho. Él decía, cuidado Martín, nunca te hagas preguntas cuya respuesta no sabrías qué hacer con ello. Nunca había entendido bien a qué se refería, pero él me explicaba, si tenés una relación con una persona a 30 años, ¿sería prudente hacerle una pregunta, amor de mi vida? ¿En estos 30 años estuviste con otra persona? Casi hasta tonta parece la pregunta, pero es cierto lo que él dejaba en lección. A veces hay preguntas que no hay que hacer porque uno no sabría qué hacer con esa respuesta, porque si te dice que sí, ya te implica acción, te implica tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? Bueno, nosotros vamos a ponernos en algunas preguntas incómodas. ¿Se extingue o no se extingue el productor de seguro en su forma de intermediar este negocio? Y según la respuesta que obtengamos, vamos a tener que hacer algo. Es entonces que les invito a este análisis que los gallegos decían, vamos a hacer un análisis DAFO, y yo no entendía nada cuando estaba allá estudiando, y lo que ellos se referían era al análisis FODA. Pero me gustó lo de DAFO, porque ellos hacían no sé si es anacronismo o un correlato en otra palabra, que dice, cada DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, tiene su cama. ¿Qué es esto? Cuando se hablaba del análisis DAFO, era determinar con información justamente el cuadro de situación del elemento analizado. Y a partir de ahí, tener un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, accionar. Entonces decía que cada DAFO tiene su cama cuando decía que cuando vos determinabas la primera letra, debilidades, implicaba la acción de la primera letra de cama, que es la letra C, que es corregirlas. A las debilidades hay que corregirlas. Hoy vamos a hablar de las debilidades, porque las debilidades son las que entran en el terreno del productor y no se las puede endilgar a nadie. Las debilidades tienen que ver con vos, con tus limitaciones, con tus necesidades de desarrollo de habilidades, con tus necesidades de cambiar un modelo, con lo que tenga que ver que tengas que mejorar. Pero las debilidades son el terreno propio, no se le echa la culpa a nadie. En el DAFO la segunda palabra que aparecía eran las amenazas, y las amenazas sí que no están en el terreno propio, están en el terreno externo. Y a las amenazas, como la segunda letra del DAFO, está la segunda letra de cama, que es la A. Hay que afrontarlas. DAFO sigue con la F de fortalezas, que la M de cama es mantenerlas, y la última letra del DAFO es la O, que son las oportunidades y que en cama
La última palabra, la última letra es aprovecharlas. O sea, cada DAFO tiene su cama, nosotros vamos a ver debilidades y fortalezas, algunas las debilidades con nosotros mismos y las fortalezas, las debilidades y las amenazas con los factores externos que puedan estar teniendo que ser atendidos, ¿no? O sea, afrontados de alguna forma. Bueno, bienvenidos a los que ya veo que ya son 70, vienen de distintos puntos del país y ya nos metemos en este DAFO para analizar lo que pueda derivar en las acciones concretas que necesita un productor de seguros urgente llevar a cabo en este escenario de negocios desafiante. Y vamos al escenario de negocios. A ver, estamos en un mundo de negocios que han pasado cosas. De un tiempo a esta parte se ha desdibujado la performance económica del productor de seguro por cambios de órdenes legales y cambios de órdenes del negocio a partir de la incursión de la tecnología. Yo recuerdo, y los más viejos de estos, y cuando hablo de más viejos hablo del año 96, yo ese año lo recuerdo no por lo que les voy a contar, sino porque fue el año que mejor comisión cobré. Sí, era empleado directo y había traído el seguro de personas de ART del banco hipotecario. Y eso me representó una comisión del equivalente de entonces a $18.000. Pobres mis compañeros, nunca más hubo un esquema sin topeo de esto, pero ese fue mi gran recuerdo y que solamente a usted le va a importar nada porque me alimenta el ego y es lo que festejo compartir. Pero sí, para ustedes, los que estaban en ese entonces, se tienen que acordar que era el fin de una época donde la ley había intervenido en un negocio que era crítico para muchos de ustedes. Yo veía productores que tenían el grueso de su cartera en ese negocio, concentrados completamente por la rentabilidad que tenían. ¿Sabe qué negocio era? La vieja ley de riesgo del trabajo. Unos años antes yo trabajaba en la parte de suscripción de lo que tenía que ver con esa área y en esa área cargaba condiciones comerciales de los productores. ¿Saben cuánto comisionaba un productor por ese entonces por las pólizas de riesgos del trabajo? 35, 40, 45 puntos sobre la prima. Monto monstruoso, impensado hoy. ¿Qué pasó? Vino una ley. Una ley que se gestó en el Parlamento argentino, copiando lo que habían hecho en España. Mafre en ese entonces, a través de FREMAP, se dedicaba a ejercer la cobertura de seguros para lo que tenía que ver con las obligaciones que exigía la ley de un prestador. Entonces muchos funcionarios de Mafre viajaron y estuvieron trabajando en el Parlamento argentino para poder crear lo que fue conocido como la nueva ley de riesgos de trabajo, que es la que hasta hoy está vigente. Lo que sí fue un martillazo tremendo al productor de seguros que estaba metido hasta la coronilla en este negocio. ¿Por qué? Porque de 35, 40, 45 puntos que ganaban, bajaron a 10 puntos, en algunos casos 12. Imaginen un negocio, el impacto tamaño en la economía de ese productor. ¿Cuánto cobra hoy un productor de seguros por una póliza de riesgo del trabajo? 5 puntos. Bueno, miren lo que ha ocurrido a través de la intervención de una ley. Hoy no estamos quizás en algunos riesgos tan condicionados por la aparición de una ley inminente, pero hay algo que es inminente, la aparición de la tecnología como un factor detonante en las comisiones de un productor de seguros. Y de eso vamos a hablar, porque hay factores externos que están poniendo en riesgo la intermediación y al PAS tradicional que si no modifica, sí está en riesgo de extinguirse. Vamos entonces a analizar cuáles son esas amenazas de este famoso DAFO. Las amenazas. Primero, un modelo basado en commodity ya no tiene valor agregado. ¿Qué es un commodity? ¿Y qué es el valor agregado? Muchos de nosotros, cuando vendíamos seguros de autos, y digo de nosotros porque soy productor de seguros, aunque nunca ejercí la matrícula, nunca la habilité, simplemente quería saber lo que le enseñaba el productor de seguros y me matriculé. Pero en realidad nunca lo ejercí ni lo voy a hacer. Pero, ¿qué es el valor? Y por eso hablo de cuando vendíamos. Vendí en directo, no como productor. ¿Cuál es el valor agregado? Muchos productores todavía aún cuentan que le dan valor agregado a la póliza, haciéndose disponible 24/7, o porque un cliente llama a las 3 de la mañana por esa bendita grúa que lo tiene hace 4 horas, o no te pasa, o qué compañía funciona bien con las grúas. Es un mal que todavía no se puede sacar del mercado de seguros y es un dolor de cabeza para cualquiera.
O un siniestro en un momento insólito de la madrugada y vos corriendo de un lado para el otro, llamando a personas que jamás te van a solucionar, solamente te atienden, pero la grúa no te la pueden hacer llegar más rápido por más de que seas o quien seas, y a veces lograr la autonomía de decirle cómprese usted la grúa y después se lo reintegro, y a veces hasta el propio productor transfiere el dinero. Esto, ¿cuántos de ustedes lo han pasado? O esos graciables que han puesto de su bolsillo. ¿Y qué ha pasado con el cliente? Y acá viene el tema del valor agregado. Esas cosas ya parecieran no pesar lo que en su momento era gravitante y definitivo. ¿Por qué? Porque el commodity es un producto cuya batalla comercial no se libra en el valor agregado. Desde la perspectiva económica, el commodity libra su batalla en el terreno del precio. Vos, cuando estás en un producto definido estas características, no hay cosa que puedas hacer como elemento de diferenciación. Y lo estás padeciendo. Y sabés que es así. Porque sabés que haciendo lo que hacías antes, no retenés a un cliente que te dice, querido productor de toda la vida, te adoro, pero vos sabés que justo a partir de este siniestro me llamó la compañía esta y me ofreció un 30% más barato. Y te quedan dos caminos. O dejarlo ir, o a veces el acto imprudente, y digo imprudente por el daño que uno se está generando a no poder sostener en un commodity un valor diferencial, de no tener otra herramienta más que el precio y decirle yo te voy a conseguir un 30% menos. Que entre paréntesis el cliente dice, a menudo jodido tenía de productor que me podía conseguir algún 30% más barato y me tenía con el pie arriba, lo que también dinamita tu imagen y credibilidad ante el cliente. Así que, ¿el commodity qué es? Bueno, el commodity justamente es un producto, como en el seguros es el seguro de automotor, donde no hay diferenciación, no hay valor agregado que valga. La perspectiva económica define que la única batalla donde se libra, el único terreno en donde se libra la batalla de los commodities es el precio. Y no inventemos más nada. ¿Cuál es la alarma tremenda? Que recorriendo el país año tras año me di cuenta que el grueso de los productores de seguros, el 70-80% de sus carteras están apalancadas, sostenidas en negocio de automóviles, lo que pone una exposición enorme a una situación de amenaza que va a ser eterna. Y acá viene un problema importante, porque la batalla en precio de los commodities no solamente no termina, sino que se va a agravar. Así que ese punto es una de las principales amenazas que tenemos. El otro punto, los bancos juegan con ventaja tecnológica, conocen los movimientos de sus clientes, anticipan sus necesidades y ofrecen seguros a ellos. Y lo pueden hacer antes que el productor de seguro porque cuentan cada vez con mayor tecnología que les permite determinar y percibir los movimientos del cliente. Cuando alguien compra con una tarjeta de crédito o hace un débito de una forma, el banco está enterado de esto. Y justamente en ocasión de esa ventaja competitiva, ahí aparece la desventaja del productor en cuanto a este tipo de productos. Los bancos juegan con una ventaja tecnológica y financiera. La tecnológica le expliqué, la financiera ¿cuál es? El vínculo de tracción que genera el hecho de prestarle plata a alguien e intervenir con préstamos en un ecosistema, donde en definitiva el condicionante, lo que pasa en ese ecosistema, si es de interés del banco abordarlo en seguro, lo puede hacer. Y hoy el mercado está teniendo jugadores cada vez más importantes del sector bancario entrando, y no solamente en las capitales, sino tratando de penetrar todo el país. Hay bancos de un poder tecnológico, un posicionamiento ante el cliente realmente increíble, con centros de distribución potenciales que son las propias sucursales, entre 400 y 500 en todo el territorio argentino. Así que hay un factor externo que pone en riesgo no la profesión, pero sí el valor de la intermediación del productor de seguros, porque los bancos también saben que necesitan del productor de seguros, pero la verdad es de qué forma y durante cuánto tiempo. Luego, un tercer punto, la inteligencia artificial está acelerando el cambio. La otra vez hablaba con un productor, con un gerente de una oficina muy querido,
y me decía, eso todavía no llegó acá, estoy en el interior del interior, eso no va a pasar. No va a pasar, ya está pasando. Y si pasa, pasará dentro de 10 años. No, dentro de 10 años el que piense así ya le anticipo que si vos venís vendiendo en un modelo igual de hace 5 años esta parte, posiblemente si lo sostenés sin modificar, en 5 años ya no exista este modelo de comercialización. Y si vos te vas a centrar en una estrategia basada en commodities, vas a correr un riesgo enorme si no movés un poco el tablero, y acá está el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aceleró el cambio, elimina barreras tecnológicas, ahora las aseguradoras sí pueden conocer e intervenir directamente sin intermediarios en seguros que son básicos, por eso el commodity es el centro de la atención. Decíamos que también hay guerra de precios en seguros masivos. Si el PAS sigue compitiendo solamente en precio, no podrá sostenerse justamente en esta batalla contra bancos y aseguradoras que te actúen en directo. Y el último punto, lamentablemente hay que aceptarlo, es que más allá de lo que en algún momento la ley exigió, con el cambio de comisiones RT, hay una notoria reducción de comisiones y cambios en los modelos de negocios. Y esto es inherente a la necesidad de una rentabilidad que sí lo da, priorizando la venta digital por encima de una intermediación de productor de seguros. Por un simple hecho, y les doy un ejemplo. Tengo años de compañía. La cuenta sigue siendo la misma. El core de un negocio automóvil es del 130%. Para hablarlo en criollo, por el que no conoce técnicamente, cada 100 pesos que te ingresan, se van 130. ¿En qué se van esos 130? Bueno, vamos al número real de lo que ocurre con una compañía de seguros. El gasto de explotación es el gasto operativo, lo que a mí me sale en dinero funcionar, actuar, gestionar. Ese gasto de explotación normalmente en las compañías, algunas mucho mejor, optimizadas digitalmente, otras todavía un poco más lejos, pero en promedio el mercado argentino está entre el 23 y 25%. ¿Qué es el otro gasto? Es el gasto de adquisición. ¿Cuánto me sale traer el cliente a mí a la compañía? A veces hay gastos de marketing metidos en ese espectro, y a veces solamente las comisiones de los productores. Pero ese gasto de adquisición está asociado con esos dos conceptos básicamente. Sacando el gasto de marketing, el gasto que puede ser de 5 puntos, no me importa, si el gasto de adquisición propiamente de un productor de seguro rondará los 25 puntos según el ramo y según el tamaño de la compañía de seguros. Pero una compañía de seguros de autos, al menos en el rubro de automóviles, imagínense, 25 más 25, 50. ¿Cuánto me queda para pagar en siniestros? 50 puntos. En realidad 49 para tener un resultado técnico. Por eso hace años, al tener un 130% de core, las compañías no ganan dinero, ganan desde el formato financiero, cuando la atmósfera financiera de negocio es válida, cuando se puede jugar. Si no, pregúntense qué ha pasado en los últimos años con las compañías de seguros. Entonces, este escenario de rentabilidad, de la búsqueda de rentabilidad, está apareciendo como una posibilidad para favorecer el lado técnico del negocio a través de la venta digital y de las herramientas digitales. Por eso, hasta aquí, estos son los puntos que tienen que ver con las amenazas. El modelo basado en commodities, la intervención de jugadores grandes como el banco con ventaja tecnológica y financiera, la inteligencia artificial acelerando el cambio, la guerra en seguros de precios masivos y la reducción de las comisiones por el propio cambio en el modelo de negocio. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en las debilidades que pueden existir en el productor de seguros. Decíamos que las debilidades tenían que ver con las partes propias, las que tienen que ver con mis factores internos negativos, donde no le puedo echar la culpa a lo externo. A lo externo lo acabamos de ver. Ahora vamos a lo interno, a lo que pasa con el productor de seguros, y sí un capítulo aparte con el organizador o broker que gestiona productores de seguros, porque hay un punto de reflexión también aquí. ¿Cuáles los temas y esto comprobado desde la función de gerente regional y desde la función de lo que tenía que ver con años atendiendo productores como ejecutivo de cuentas, que también lo fui en mis primeras épocas en lo que era Mapfre? La falta de metodología de un modelo de venta consultiva. No puede ser que la mayoría de los PAS, no digo todos y no quiero ser ofensivos porque muchos de ustedes tienen un nivel de profesión y desarrollo de negocio increíble, que estas cuestiones de la charla me dicen, pero a mí me toman de costado. Listo, enhorabuena.
Lo que me refiero es a lo que veo en el corriente y común denominador. Vuelvo a decir lo que había dicho en un video anterior, que no sé si lo vieron. Estrategas hace muchos años dijo, más del 50% de los productores de seguros necesitan de otras fuentes de ingresos para poder subsistir. Así que imagínense de qué estamos hablando cuando me refiero a la falta de metodología. Decía, la falta de metodología comercial y la falta de conocimiento en el desarrollo de ese enfoque consultivo necesario, imperante, justamente porque es un negocio basado en relaciones, hace que el productor esté encontrándose en este punto con una debilidad enorme. Todavía sostienen que el carisma y las relaciones son todo. Y la verdad que sí, las relaciones y el carisma tienen que ver, pero no son determinantes. Se necesita metodología y una metodología de venta consultiva actualizada, acompañada y ayornada justamente por elementos y medios que le permitan optimizar esa relación. Y ahí después vamos a hablar un poquito de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Luego, la mala gestión del tiempo. Hoy es jueves a la noche. En este momento, si vos tuvieras la agenda a mano o la memoria abierta, ponete a pensar cuánto tiempo dedicaste real a la venta en lo que fue esta semana. Y la semana anterior, y mirá la agenda de lo que viene. ¿Quién está marcando tu agenda? ¿Cuántas citas, entrevistas tenés con prospectos nuevos, prospectos referidos o volver a ver a clientes para pedirle otras relaciones, otros referidos? No lo hacen a veces esto por falta de conocimiento, a veces lo hacen por falta de estructura. No pueden dividir bien su tiempo administrativo ni delegan. Y acá aparece ese llamado de atención al tercer punto, que puede ser un punto de oportunidad, yo lo pongo como debilidad, pero puede ser un punto de apoyo. La debilidad es la falta de soporte adecuado que tiene el productor. La posibilidad es que los organizadores pudieran cumplir un rol y los PAS podrían, en vez de poner a tramitar temas administrativos, dedicarse a la venta completamente. Yo tuve la experiencia en algún momento en una interacción muy cercana con un broker para mi modelo aquí en la Argentina. No voy a dar nombres de nadie, ni siquiera de dónde es. Pero sí estaba asociada al rubro de vida. Y verdaderamente admiraba la dinámica de los que mejor dinero generaban. Decía, no, pero el negocio de vida es diferente. No, porque también vendían generales, seguros generales. Se encontraban por este camino el otro. Pero la dinámica que tenían, porque prácticamente funcionaban como una compañía profesional y ordenada. ¿De qué se ocupaban estos vendedores? De hacer 3 visitas todos los días. Los jueves los dedicaban a hacer llamadas para levantar sus entrevistas y el tiempo de administración era mínimo. ¿Por qué? Porque delegaban la gestión administrativa. Y acá es el punto de oportunidad donde los organizadores pueden replantear un elemento que le puede hacer de valor diferenciador. Porque aquí hay muchos productores que trabajan con organizadores que trabajan muy bien, pero créanme que el grueso no lo hace bien. Doy fe que muchos de ustedes invitados que sé que pertenecen a organizadores son brillantes y le dan servicio. Pero hay una gran mayoría que la única moneda de canje es apertura de código en varias compañías, un cuadro de comisiones más o menos digno y un tercer punto que tiene que ver con la tramitación a veces de siniestros y el tema de alguna que otra póliza. Pero el productor de seguros y en el escenario que están las compañías de seguros de tirarle cada vez más trabajo al productor de seguros, hoy encuentra un estancamiento por falta de soporte adecuado. Entonces, puede por un lado que no tenga la metodología de tiempo orientado a la venta como lo que debería y como lo que le permite vivir, sino que también hay carencia. Puede ser porque no cuenta con los recursos propios o cuando se deposita en algún tipo de mediador, organizador o broker, no le provean lo que realmente hoy para el organizador de seguros puede ser una oportunidad diferenciadora de atrapar esos productores que están ahí padeciendo solamente un posicionamiento y una posibilidad de entrar en varias compañías y alguna tramitación nada más. Pueden ayudarles a formarlos en venta consultiva, planificación comercial, desarrollar estratégicamente la economía regional donde el productor debe ser estrella,
si está viviendo en una zona donde un tipo de desarrollo comercial se genera. Bueno, lo dejo ahí. Lo estoy poniendo del lado de las debilidades porque estoy hablando del productor de seguros y su falta de soporte adecuado. Otra debilidad, que no le podemos echar la culpa a nadie. Y honestamente lo he hecho cuando daba formaciones, me acuerdo que alguna compañía me había contratado para estar durante 2 años formando y seleccionando posibles productores para un proyecto que se le llamaba de noveles. Una de las cosas que yo hacía, me tomaba antes, quiero ver la imagen que este hombre le refleja, y veía su Facebook, buscaba LinkedIn, buscaba intervenciones en las redes sociales. Bueno, lo poco que encontraba lo encontraba en Facebook. Y lo poco que encontraba en Facebook no lo asociaba a un jugador que quisiera posicionarse desde su profesión. Yo siempre les aconsejaba, tengan Facebook si van a tener. Ya los chicos jóvenes no usan Facebook, pero sí, los que tienen más de 50 usan ese tipo de herramientas. Bueno, si van a estar ahí, tengan 2. Uno para ustedes, su mundo, y lo otro para vender y posicionarse. Pero no aparecen ahí. Se mostraban desde un lugar errado. Y luego la ausencia total en redes sociales como LinkedIn. LinkedIn es el entorno comercial donde yo tengo que estar para hacer negocios, para encontrarme. Nula o débil presencia. No utilizan ni Facebook, ni LinkedIn, ni tampoco generan contenido educable, ni tampoco son visibles como referentes. Y si no estás en las redes sociales, ¿dónde existís? Si el entorno donde tenés que estar viviendo son las redes sociales. ¿O te pensás que me es simpático estar en TikTok? Algunos de ustedes creo que me contactaron por TikTok. A mí me interesa ayudar a las personas, mis objetivos tienen que ver con que las personas alcancen objetivos, superen creencias limitantes, pero me tengo que ir posicionando en ese costado. ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Se explica? Entonces, ese punto de nula o débil presencia adecuada en las redes sociales, otra debilidad del productor. Otro punto, falta de formación de seguros de pyme y de empresas. Pero falta de formación es porque no dominan los seguros que tendrían que estar dominando. Y a veces esa es la explicación de por qué ha prosperado esta profesión con seguros donde no hay mucho que pensar y hacer una intermediación en autos. Pero no te podés quedar con el 70-80% de tu cartera en autos. ¿Y dónde está el negocio con el dueño de esa empresa, con su ecosistema familiar, con su ecosistema económico, de todo lo que implica el movimiento de una empresa? ¿Dónde están esos negocios? Claro, cuando no sabes hablar de caución, cuando un integral de comercial no se venden a primer riesgo relativo, las coberturas de mercaderías prácticamente, pero grandes asesores a veces lo siguen ejerciendo. Cuando no tenés comprensión real de lo que es un seguro de responsabilidad civil de una empresa importante, ni siquiera de la RC de los ejecutivos, de una responsabilidad civil producto de la violación de los datos privados que estaban a custodia de una empresa, de una persona. Bueno, hay un sinfín de cosas. Ahora, si no manejas eso, esa es una debilidad ya muy complicada. Pero bueno, esa falta de seguros en negocios de pymes y de empresas es un tema que ya no se puede delegar a otro. Tiene que ver con mi formación, con buscar formarme. Y un tema final es que no priorizan seguros de vida en su cartera. O sea, muchos de ellos ni siquiera lo tienen como producto clave, cuando debería ser producto clave. Hay muchos que dicen, no, pero en la Argentina no es prioridad. Claro, no es prioridad porque no le damos conciencia, porque no está parado de la perspectiva de un consultor, sí de un vendedor. Y si es por precio, ¿qué vas a vender seguro de vida? El seguro de vida es el ícono y la pieza maestra que da entidad y singularidad a la metodología de la venta consultiva. Porque el asesor de vida es el maestro de las relaciones comerciales, de las relaciones de negocio con su cliente. Entonces, repasando los puntos, las debilidades del productor, falta de metodología en venta consultiva, mala gestión del tiempo, falta de soporte adecuada, nula o débil presencia en las redes sociales, sin ni hablar de formar a sus clientes, que después vamos a tocar un punto de eso. Falta de formación en los riesgos asociados a empresas, a seguros y pymes. Y finalmente, no priorizan en su cartera los seguros de vida. En este entorno, las debilidades, según el DAFO, hay que corregirlas. ¿Y qué deberías estar haciendo? ¿Cuáles son las acciones urgentes? Bueno, de eso se trataba la conversación. Veamos las acciones urgentes a realizar en este escenario donde las debilidades y las amenazas se las pueden corregir y afrontar.
Entonces, en este contexto, donde las debilidades tienen que ver conmigo y no con lo otro, yo tengo que tomar acción concreta y urgente de esto. ¿Por qué hablo de una acción urgente y específicamente concreta? Porque si vos estás comprendiendo mientras estás escuchando que este patrón de debilidades te resuena mucho, te puedo asegurar que en este esquema, si no lo modificás, en los próximos 2 años vas a tener severos problemas económicos y en 5 años posiblemente no existas. Y no es un invento mío. Basta ir, yo estuve en un congreso sobre inteligencia artificial y se te estremece la piel de lo que está ocurriendo. Entonces, no voy a dedicar tiempo acá, eso sí, siempre lo reservo para lo que es el curso en la formación. Pero la inteligencia artificial no es un chiste, no es una moda pasajera, no es algo, vino para quedarse y para evolucionar. ¿Sí? Hoy los grandes pensadores no están viendo cómo aplica o no aplica. El gran terror es que ya no la pueden desenchufar y ya puede llegar a tomar niveles de autoconciencia. O sea, estamos hablando de otra cosa que nos saca de cualquier comprensión normal. Discúlpenme. Ahora, vamos a contrarrestar estas debilidades. Primero, las debilidades, corregirlas significa que lo que tenemos que hacer es, en el terreno, por ejemplo, de la tecnología, aprovechar la oportunidad de que la tecnología es accesible. O sea, hay una accesibilidad a lo que se llama CRM, y vos decís, ¿qué es un CRM? Hoy un CRM es una cuestión básica de la gestión de cualquier gran corporación. Pone mucho dinero, porque es la herramienta para la interacción con sus clientes. ¿Cuántos clientes tenés? No pólizas, ¿cuántos clientes tenés? ¿Cómo interactúan? ¿Sabés cuántas veces visitaron tu página? ¿Cuántos clics hicieron? En los entornos sociales, ¿cómo interactúan con vos? No lo podés tener registrado. ¿Cuáles en una acción de prospección están realmente siendo un dato caliente para ser abordado y cuáles no hay que perder más el tiempo? Bueno, un CRM, dicho en muy criollo y muy sencillo, es una herramienta de gestión de la relación con los clientes. Eso era una palabra prohibida o reservada para organizadores, broker como mucho. Hoy yo, empresa chiquitita de consultoría, tengo un CRM. Hoy la tecnología ha permitido una accesibilidad hasta económica para que una persona, sin tener que hacer grandes inversiones, pueda acceder a eso. La inteligencia artificial, sumado al CRM, puede generar una automatización increíble, ayudarnos a la prospección de negocios, a no perder tiempo y a ganar tiempo. La intervención con redes sociales y en el negocio, todo vinculado, puede hacer que tu actividad comercial pueda cobrar una resignificación y poder estar completamente actualizado en este momento. No es una opción, es necesario. Por otro lado, en un negocio de relaciones, y este es otro punto aparte, vos tenés que posicionarte como referente. No puede ser, yo le decía a los vendedores, le decía, ¿quiénes son ustedes para las personas que viven a 5 cuadras o de su oficina o de su casa? Tienen que ser los reyes del lugar, los referentes, tienen que posicionarse como referentes. Entonces, si piensan primero en el cliente y luego buscan cómo posicionarse, económicamente les va a ir bien, pero no al revés. No al revés. Entonces, posicionarse pensando en el cliente implica estar pendiente de las necesidades del cliente. Y las necesidades del cliente, si estás viviendo en una zona donde hay una economía regional emergente con sus características, el que va a solucionarle las cosas no es solamente el que le pueda hablar de economía, el que pueda venderle seguro de auto más barato, sino aquel que le pueda solucionar los temas de negocio propio del lugar. Y en realidad, si vos estás para seguros de auto, de casita y nada más, el problema que tenés, y esto es lo mismo que le está pasando a las compañías, y vas viendo cómo las compañías algunas repliegan. Cuando ven que sus oficinas no cumplen un rol verdaderamente relevante en la zona donde están, es porque esa oficina no está siendo relevante para el productor de seguro que tiene esa oficina. Porque todo lo que puede ser automatizable, se hace automatizable.
Ahora, si yo tengo una acción directa en la economía regional, tengo una dinámica con las cámaras empresarias, tengo un vínculo y un músculo de relacionamiento con los núcleos comerciales de ahí, la oficina cobra un valor increíble. El gerente de oficina es el señor del lugar, su equipo comercial, los referentes y los productores tienen un punto de encuentro donde puede desarrollarse. Pero hay oficinas que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque definitivamente el grueso de su negocio es automóviles y nada más. Y realmente puedo gestionar un seguro de automóviles desde Buenos Aires, desde Córdoba, donde quiera. Ni siquiera la estructura administrativa. Y empiecen a notar la tensión en esto. Están retirando las estructuras administrativas de las oficinas de las compañías de seguros. ¿Por qué es? Porque la ponderación del valor agregado tiene que darse en determinados términos concretos. Y no se da. Por eso te decía, y concentrándome en vos, tenés que ser referente del lugar en cuanto a la oportunidad de construir una marca sólida en función de tu intervención en el negocio de la economía local. La venta consultiva es el camino para diferenciarse y te tenés que formar. Los bancos y las aseguradoras venden masivamente. Los bancos se concentran en lo que ellos como compañía pueden proveer y las aseguradoras venden su marca, o sea, son unimarca. Vos tenés posibilidad de darle al cliente soluciones altamente estratégicas en función de la diversidad de compañías que tenés y poder customizar a ese cliente. Entonces ahí tenés una oportunidad, pero necesitas una metodología, una forma de gestionar. Y ahí está la venta consultiva, donde te tenés que formar y le vas a tener que sumar la inteligencia artificial. Y finalmente, la expansión tuya a nichos rentables de negocio, más allá de lo que estamos hablando de los commodities. Empresas, tenés que estar ahí. La planificación patrimonial, los seguros especializados que están apareciendo ahora a partir del desarrollo tecnológico. Necesitas incursionar en determinado tipo de materias, lo que implica la capacidad de armar una planificación estratégica comercial. Entonces, sobre estas oportunidades donde vos tenés es como hacer alquimia, ¿no? Generarte tu propio espacio de reconocimiento de debilidades para que esto sea una oportunidad, ahí el productor de seguros tiene que tomar decisiones urgentes. ¿Y cómo? Bueno, ahí es donde nosotros podemos llegar a generarte valor. Y digo, te lo podemos generar nosotros porque es una tarea que podría hacer un diferencial de un organizador. A ver, ¿dónde nosotros te podemos ayudar? En los temas que te tenés que, de alguna manera, hacer fuerte en este momento. Primero, un propósito y visión personal de mentalidad empresaria. No tenés que pensar ya más como vendedor, tenés que empezar a escalar este negocio como si fueras un empresario y a partir de ese pensamiento empezar a tomar decisiones. Por eso la mentalidad de crecimiento es una semilla que tiene que germinar, porque acá el que no crece no es que se estanca, cae. Entonces esa imagen y presencia que vos tenés que construir con vos tiene que luego irradiarse a los demás. ¿Y cómo se construye? Armando una imagen verdaderamente profesional. ¿Y cómo te construís en un profesional? Primero decíamos, la mentalidad de empresario, una mentalidad de crecimiento. Te podemos ayudar en eso. La base de la formación en venta consultiva no es algo que podés dilatar. No se trata de carisma, relaciones, no, es un modelo relacional donde hay que tejer una confianza con el cliente sustentado ya no en algunas cuestiones tradicionales, sino en el uso de tecnología. Y la inteligencia artificial y las herramientas que hay demandan eso. Tu aparición en LinkedIn no tiene que ver solamente con estar a la vista, sino en una estructura de proceso de prospección y captación de clientes a partir de la generación de vínculos, grupos, contenidos, etcétera, etcétera. Luego, el modelo de estrategia y prospección tiene que mutar y pasarse a un modelo profesional sustentado en herramientas donde aparece el CRM, donde aparecen estas plataformas de redes sociales y donde aparece la inteligencia artificial como elemento componente de una estrategia que te va a ahorrar tiempo. En las estructuras comerciales en España, más del 80% de las líneas comerciales utilizan la inteligencia artificial y esto que te estoy comentando. Y eso le está permitiendo reducir de 1 a 3 horas el tiempo de gestión administrativa. Fíjense qué terreno de oportunidad está en la propia formación o en los organizadores de encontrar una posibilidad de darle a sus productores algo que el grueso del mercado no se lo da. Y otro punto importante, y este sí sobre todo, es la construcción de un posicionamiento tuyo en tu entorno de potenciales clientes, llámese individuos o empresas,
de lo que es la autoridad digital y redes sociales. En este congreso que te decía, hablaban de que realmente el conocimiento hoy no es algo que el humano tenga que generar, ya la inteligencia artificial lo está generando el conocimiento, y uno se puede limitar a ser un autor, un coautor, un coeditor de ese conocimiento. Esta reflexión no es inocente, es muy compleja, pero para buscarle el lado positivo necesitas crear contenido que está al alcance de la mano, con tips que generen confianza y acercamiento a tus clientes. Que termines captando prospectos a partir de tomarte a vos como un referente que los educa, los forma y les da confianza. Bueno, todo este escenario que te acabo de describir es a lo que nos dedicamos en la consultora. Es ayudar al productor de seguro a esa mentalidad de empresario, que sea desde adentro, no artificial. Desarrollo en lo que tiene que ver con la formación en una metodología de hacer comercial, en un modo de hacer las cosas, en la formación en lo que es venta consultiva, en el desarrollo apoyado en la inteligencia artificial de contenido y posicionamiento en las redes sociales. Por eso, para cerrar este capítulo, fíjate si no hay acciones que ya urgentemente podés tomar, y hoy te invito a que te sumes a nosotros y lo trabajemos y lo podemos gestionar, porque son decisiones urgentes. Y si no lo haces con nosotros, toma medidas para avanzar en eso, porque es un momento crítico que te puede dejar fuera. Recuerdo, y con esto voy cerrando y terminando, una reflexión cuando estábamos vacacionando en Bariloche, de mi hijo más chico, Tommy, que era un fanático de los dinosaurios y veía dinosaurios por todos lados. Y había escuchado la historia de Nahuelito, ese habitante submarino del lago Nahuel Huapi, ese dinosaurio que sobrevivió todo el modelo de extinción, el escenario de extinción que se presentó. Y un día, de la nada, saca su hipótesis y me dice: papi, ¿sabes por qué Nahuelito sigue vivo? No sabía dónde llevaba esta charla. Él cuenta que Nahuelito, nadando en el Nahuel Huapi, emergió una vez y vio el cielo, que había formas extrañas cayendo hacia la tierra con fuego. Eran los famosos meteoritos. Pero también comprendió que sus pares animales estaban todos concentrados en comer y vivir mirando lo que tenían a la vista nada más. La comida, lo que eran los herbívoros, a la altura de su cuerpo, los carnívoros mirando hacia abajo, hacia los costados para poder depredar. Nadie miraba arriba. Estaban todos concentrados en obtener su alimento sin levantar la cabeza. Y Nahuelito se hizo del alimento mayor al ser herbívoro, se lo llevó y, como dice mi hijo, lo regurgitó en una cueva para administrarlo y durante mucho tiempo alimentarse de eso. Pasado mucho tiempo, Nahuelito emergió y vio que ya no había ningún animal alrededor de donde él estaba. Habían muerto todos. Nahuelito subsistió porque se adaptó al cambio. Les deseo que, ya sea en conjunto con ustedes o en forma independiente, nos veamos en algún punto. Y dentro de un año quizás celebres el hecho de una reconversión exitosa, para que seas una persona influyente, para que seas una persona que sigue irradiando su profesión. La profesión, la mejor de todas, porque tiene que ver con proteger a las familias y sus intereses, incluso protegerlos de su propia ignorancia. Esa maravillosa profesión que no tiene por qué extinguirse, puede cobrar un valor único, significativo y relevante. Solamente vos tenés la decisión de hasta dónde lo vas a poder llevar, si te adaptás, si te cambiás, si cambias de pensamiento y si llevas a cabo las acciones urgentes que debe tomar un productor para no desaparecer. Te envío un abrazo, gracias por acompañarnos. Déjanos las preguntas en el WhatsApp porque te las vamos a contestar personalmente. Fuerte abrazo y hasta una próxima ocasión. Nos vemos.